bueno, hablar básicamente es evaluación del crecimiento y también ver lo que es la evaluación nutricional. Vamos a hablar de los siguientes aspectos, ¿no? Vamos a hablar aspectos generales de lo que es crecimiento y desarrollo, porque bien conocemos y sabemos los que trabajamos en el cuidado del niño que crecimiento y desarrollo son inseparables. Y pero que con fines didácticos vamos a tratar de enfatizar más en lo que es la evaluación del crecimiento relacionado a lo que es la valoración nutricional para poder llegar a dar un diagnóstico adecuado y correcto. Vamos a hablar un poco de lo que es la evaluación del crecimiento, vamos a hablar la importancia del monitoreo de crecimiento, tener claro la interpretación de las tendencias, aspecto importante que toda mamá o cuidador que lleve al niño debe conocer, debe interpretar y ser la primera en hacernos dar cuenta y decir, señorita o licenciada, ¿cómo está el incremento de peso de mi niño? Entonces, labor importante y de responsabilidad de las quienes trabajamos en el servicio de crecimiento. Vamos a hablar un poquito de lo que es la antropometría, de los errores más frecuentes que son causa para de repente no llegar a un buen diagnóstico nutricional. También vamos a hablar básicamente de las medidas e indicadores antropométricos para hacer una buena evaluación nutricional. Igual vamos a ver el por qué es importante el registro tanto de los datos y el registro de la edad. Hacer algunos ejercicios que nos va a ayudar a recordar. Son aspectos que capaz por el tiempo, la exigencia de los pacientes, hace de que no lo hagamos correctamente. Y hablar algo sobre los manejos de los problemas de crecimiento, qué medidas de solución o medidas o alternativas de mejora en una buena consejería nutricional, los aspectos a tomar en cuenta. Y también creo que es importante hablar de lo que es la evaluación del perímetro cefálico, aspecto que tiene que ver mucho también con la evaluación del crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, hablando un poco como aspecto general de lo que es crecimiento y desarrollo temprano, probablemente las expositoras anteriores incidieron en la importancia de lo que es del DIF, ¿no? El desarrollo infantil temprano y el cambio de cómo nosotros debemos tratar al niño. Entonces, entendiendo de que el desarrollo y crecimiento temprano, pues es un proceso evolutivo que se va a presentar en el niño y el cual tenemos que nosotros darle un monitoreo, un seguimiento desde el primer control que brindemos. Para esto es necesario recordar el crecimiento, pues a qué se refiere, ¿no? Se refiere básicamente al incremento tanto de la estatura y del tamaño. Decimos estatura porque vamos a tratar al niño, de preferencia al niño menor de 3 años, ¿no? Aspecto importante que tiene que ver mucho con los cambios que se dan en el desarrollo. Asimismo, vamos a tener que ver cómo está el incremento de su masa corporal, todo relacionado a su nutrición, relacionado a su alimentación. Entonces, entendemos también a decir qué es el crecimiento en base a qué nosotros tomamos en cuenta si el niño está teniendo un crecimiento adecuado, si su desarrollo va acorde a ese crecimiento. Entonces, por ende, es necesario recordar estos puntos para poder nosotros llegar a hacer una buena valoración nutricional y por ende hacer un diagnóstico correcto, adecuado y oportuno, ¿no? Y el desarrollo, pues también tenemos que ver, tanto así como el niño hace su incremento de peso, talla, también su desarrollo, ver su capacidad funcional, ¿no? En cuanto a la maduración, diferenciación o integración de las funciones que tiene que ver esto mucho en relación a su crecimiento, considerando los aspectos que tenga que ver, ¿no? En el aspecto biológico, psicológico, cognitivo y el aspecto social del entorno familiar de donde se encuentre el niño. Entonces, decimos que el crecimiento se refiere básicamente a los cambios cuantitativos, hecho que nos permite hacer la medición a través de los indicadores, ¿no? Que vamos a relacionar peso en base a la edad del niño y los índices que vamos a tomar, pues en cuenta que es el peso y que es la talla y que se tiene que ver esto en relación al incremento en cuanto a su tamaño
el incremento en cuanto a su masa corporal y también para poder determinar esto desde el momento, como decía, que el niño viene al control, ¿no? Entonces, desde recién nacido, ¿no? Que vamos a nosotros ver. Pero este proceso, como bien también conocemos y sabemos, se da pues a través de la gestación, ¿no? Y nosotros responsables de toda la etapa de la niñez, básicamente hablando en cuanto a la primera infancia, que nosotros hacemos su seguimiento y monitoreo hasta su etapa de adolescencia, ¿no? Como bien también tenemos conocimiento, nosotros estamos ya trabajando con el enfoque del modelo del cuidado integral por cursos de vida. Entonces, aspecto que también nos indica dar mayor prioridad e incidencia en el buen control y crecimiento del niño. Aspecto que es medible, aspecto que nos va a ayudar a poder determinar realmente cómo está el estado nutricional del niño. Y para esto, pues, vamos a tomar en cuenta los dos indicadores que básicamente manejamos como índices o variables antropométricas, que es el peso, que es la talla. Y es importante relacionar al perímetro cefálico porque tiene que estar acorde al crecimiento del niño. Y entendiendo ya decir que es crecimiento, aspectos que debemos recordar para poder hacer una buena valoración nutricional, que tiene que ver con el aumento en cuanto a su masa corporal, en cuanto al tamaño y en cuanto a la progresión de las células, que esto es medible. Entonces, para esto influyen dos procesos que también ya tenemos conocimiento relacionado a lo que es la hiperplasia y la hipertrofia, característica que nos va a determinar en la atención del niño, ¿no? Entonces, como bien decía, el crecimiento o aumento de tamaño ocurre básicamente por estos dos mecanismos, que la hiperplasia se refiere al aumento del número de células, ¿no? Y la hipertrofia al aumento del tamaño, que va esto en relación acorde a cómo el niño está siendo alimentado. Entonces, aspecto que debemos tener muy en cuenta. Entonces, ambos mecanismos pues contribuyen al crecimiento del niño y va a determinar definitivamente algunos otros factores que tienen que ver con este incremento de la masa corporal del niño. Entonces, vemos y haciendo ya un recuerdo, podemos decir que el crecimiento y desarrollo son inseparables. Como indicaba en un inicio, que con fines didácticos vamos a tratar de ver básicamente el aspecto del crecimiento de la masa corporal y sus dimensiones, que lo vamos a ver en relación a su peso y talla. Y escuchaba también a una de las participantes que decía, ¿no? Que muchos cuidadores o mamá o papá o quien traiga el control del niño creen que crecimiento y desarrollo solo es pesar y tallar, aspecto que capaz nosotros damos a entender esa situación, ¿no? Porque crecimiento y desarrollo, como dice la norma, ¿cuánto tiempo? ¿En qué consiste hacer el crecimiento y desarrollo del niño? Entonces, aspecto que tenemos que ver para poder realizar incluso esta medición, tenemos que estar estandarizadas, tenemos que garantizar muchos aspectos para poder llegar a un buen, diría, diagnóstico nutricional. Entonces, todos estos aspectos que tiene que verse con el crecimiento y desarrollo, pues también tiene que ver mucho con la interacción de los factores genéticos, ¿no? Que tienen que ver mucho con el aspecto desde la herencia, las condiciones del entorno del niño, condiciones en el aspecto físico, biológico, nutricional o psicológicos que tienen que ver. Y esto nos va a permitir determinar el estado nutricional del niño. Y desarrollo, como decía, que son inseparables con el crecimiento, pues tiene que ver mucho con la diferenciación, la maduración, en cuanto a su capacidad del niño, ¿no? Que va a determinar en un crecimiento y siempre pues tomando en cuenta las potencialidades del niño, ¿no? Para poder lograr una mejor optimización de su crecimiento y desarrollo. Y como bien sabemos también, pues el desarrollo es continuo, es progresivo, es irreversible, es de secuencia fija, ¿no? Aspectos que van a ayudar y tener que ver mucho con relación a su aspecto nutricional del niño, aspectos que tienen que ir de la mano. Entonces, para poder nosotros hacer una buena valoración nutricional y llegar a un diagnóstico correcto,
tenemos que también tener presente de algunos factores que van a determinar este crecimiento y desarrollo, ¿no? Básico, tomar en cuenta en qué momento nos vamos a dar cuenta de estos aspectos en la anamnesis que hagamos, a la primera entrevista de cuando viene la mamá con su pequeño. Entonces, ver el aspecto genético, ver los factores neuroendocrinos en el niño, ver el ambiente, su entorno, ver si hay presencia de alguna enfermedad permanente y continua en el niño. Y igual va a depender también parte de este aspecto y proceso de crecimiento y desarrollo, la nutrición del niño. Entonces, sabemos que por cada curso de vida, hablando del recién nacido, el niño de 1 año, 2, 3 años, la enfermera tiene que tener conocimiento sobre cómo debe ser la alimentación en estas edades. Importante en el aspecto del desarrollo que imagino también habrán resaltado nuestras colegas en cuanto a un apego seguro, ¿no? Que va a garantizar mucho para que el niño también tenga una buena nutrición. Y aspecto importante, pues la parte de estimulación sensorial adecuada, que tiene que ver mucho con el estado nutricional. Entonces, entrando a hablar a lo que sea la evaluación del estado nutricional, ¿no? Esto lo vamos a ver, pues, a través de las mediciones del peso y talla, ¿no? Que es la base para el monitoreo del crecimiento y desarrollo. Y todo esto, pues, utilizando la desviación estándar, ¿no? Que es el parámetro estadístico que nos va a permitir clasificar al niño si está normal, si tiene algún problema de desnutrición, sea leve, moderado, severo, ¿no? Aspectos que para ahora, según la norma técnica, estamos viendo si el niño está con su peso adecuado, si está en riesgo, ¿no? Hechos que también vamos viendo los cambios. Pero sí es necesario tomar en cuenta estos aspectos y tener en cuenta, ¿no? Que el peso que nos está indicando en relación a cómo está el niño, en relación a su masa corporal, si está delgado, capaz está con peso exceso, a determinar. Y situaciones que sí, pues estamos viendo también ya problemáticas en cuanto a sobrepeso en los niños, ¿no? Igual en relación a la talla, que nos va a determinar o representar el crecimiento del esqueleto del niño o el crecimiento lineal. Y parte de su incremento o crecimiento del cerebro, que es importante considerar. Y lo otro, a manera de recordatorio, igual ver, ¿no? En qué consiste, no está de más, ¿no? Decimos desnutrición crónica o talla baja, ¿no? Cuando no está acorde a la edad del niño. Aspectos que es muy importante que los recordemos para poder nosotros tomar en consideración al momento que vamos a hacer nuestra evaluación. Y como una mnemotecnia que esto también con la experiencia, sí, en muchos resulta y también en otros niños no. Entonces, hecho que ya quienes tienen experiencia, vamos trabajando en lo que es el área de crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, vemos que los 3 primeros meses el niño duplica su peso y a partir del año triplica, ¿no? Entonces, hecho que sí, en algunos niños, como indico, coincide, no sé cómo son en las otras zonas, para ver si realmente esto se da. Entonces, ¿qué consideraciones debemos nosotros tomar en cuenta para poder hacer una buena valoración nutricional, ¿no? Entonces, importante que conozcamos el peso del nacimiento del niño, ¿no? Esto requiere pues de un nivel de precisión mayor, porque este va a ser un marcador para ver las probabilidades de sobrevivencia del niño y a la vez nos va a servir para ver cómo está siendo la tendencia de su curva de ganancia de peso. Aspecto importante que debemos tomar siempre en cuenta. Y además, la calidad de la evaluación pues va a estar determinado principalmente por el personal que va a brindar, ¿no? Estar preparadas, estar capacitadas. Y aspecto muy importante, colegas, es de nuestra actitud. Y justo también escuchaba que por ahí decían de cómo damos el trato hace mucho. Ahora, según este modelo, decimos cómo debemos recibir al niño, ¿no? Debemos brindar un trato cariñoso, un trato con mucha calidez para poder lograr y que la mamá retorne. A veces, por el mismo trato, podemos lograr de que la mamá ya no vuelva.
¿no? O el tiempo de espera, aspectos que debemos tomar mucho en consideración. También de qué va a depender para poder hacer una buena evaluación, de la calidad de los equipos, que muchas veces hacemos un trabajo mecánico, un trabajo rutinario, que descuidamos de repente ver cómo están nuestros equipos, cómo está nuestra balanza, cómo está el tallímetro, si realmente estamos dándole el mantenimiento adecuado, si es una balanza mecánica, una digital, capaz está dando valores similares y no me percato del tiempo de uso, etcétera, ¿no? Hechos que sí nos van a poder dar incluso diagnósticos correctos o diagnósticos no correctos. Importante la toma de datos, ¿no? Si por ahí tengo problemas en cuanto a mi agudeza visual, puedo ver mal. Igual el registro de datos, si no hago unos números adecuados, ¿no? Que puedo yo misma equivocarme. Como bien no es única la enfermera que hace el control continuo al niño, somos varios y podemos interpretar los datos no correctos. Por eso es importante tomar en consideración estos aspectos, que también debemos tomar en cuenta. Para nosotros hacer una buena evaluación, pues tenemos que tomar correctamente las medidas antropométricas para que podamos ver realmente cómo está el estado nutricional del niño al que estamos atendiendo. Asimismo, es muy importante tener mucho cuidado en cuanto a la determinación del peso y de la talla. Y esto tiene que ser, como les digo, adecuados. Para esto incluso debemos estar estandarizadas, que muchas veces no tomamos en cuenta lo que dice la norma técnica de una antropometría correcta, ¿no? Entonces, para eso debemos estar capacitados, debemos estar entrenados y constantemente estar haciendo incluso un control entre nosotras para ver a ver cuánto te sale en la medición, etcétera, ¿no? Para poder determinar. Y como bien sabemos, siempre debemos ser dos personas para hacer una buena antropometría, tanto en lo que es la medición de la talla, sea para ver en el infantómetro o en el tallímetro. Los niños menores de 2 años ya sabemos que debemos usar el infantómetro y el tallímetro para los mayores de 2 años. Y como podemos apreciar en la imagen, para también hacernos recordar si realmente estamos haciendo la medición correcta, entonces cada una nos preguntaremos quiénes estamos en el control de crecimiento y desarrollo, si estamos realizando correctamente el procedimiento de una buena toma, tanto del peso y de la talla. Igual, también al momento de hacer es importante la apreciación física, ¿no? Que nos va a permitir igual identificar la talla del niño. Entonces, ambas mediciones tenemos que tomar en cuenta en la antropometría. Y bueno, que es una parte del examen físico que tiene que ver en lo que es el control de crecimiento y desarrollo. Igual, como un recordatorio, pues hablar de la antropometría, ¿no? Que es un procedimiento que nos va a permitir medir las dimensiones del cuerpo del niño, su longitud en el menor de 2 años, la talla o estatura en el mayor de 2 años. Importante tomar en consideración estos aspectos, ¿no? Entonces, y son hechos, pues, que nos va a permitir determinar cómo está el niño para poder ya determinar. Entonces, como podemos apreciar, incluso cuando los niños nos dan, ¿y qué nos dice la norma? Pues tallar, y es un poco difícil que nos estemos arrodillando. Entonces, ahora ya las medidas también según a la comodidad, no solamente para la antropometrista, sino igual para que nos puedan ayudar el cuidador o la persona que venga con el niño. Asimismo, si vamos a ver el monitoreo del crecimiento, entonces, ¿qué entendemos, no? Que es el conjunto de actividades que la vamos a aplicar de manera individual. Entonces, para poder determinar que va a ser periódico, secuencial, con la finalidad de promover un crecimiento favorable. Y esto también nos va a permitir, pues, hacer una detección oportuna de cualquier alteración en el crecimiento. Decimos que es individual porque cada niño, pues, es un ser con sus características propias, específicas. Y si estamos hablando de valoración nutricional, ver cómo está el estado nutricional del niño. Es periódico porque vamos a realizar según a cronograma establecido en la norma técnica, ¿no?
igual secuencial, porque en cada control tenemos que siempre tomar en cuenta el control anterior para ver si su ganancia de peso está dentro de lo adecuado, es correcto, ganó poco peso, no ganó nada, etcétera. Hecho importante que a veces se nos va, ¿no? Entonces, como decía, no es única la enfermera que hace el control, podemos ser dos, podemos ser tres, entonces, y no nos percatamos y capaz el niño ganó solamente 200 gramos en vez de ganar unos 600 y le ponemos normal. Entonces, hecho que tenemos que darle prioridad en el momento de hacer una buena evaluación y relacionado a lo que es la medición correcta. Entonces, esto nos va a permitir detectar alteración de crecimiento si es que no hay una buena ganancia o el niño no ganó de peso, capaz ha estado con algún problema infeccioso o una enfermedad prevalente del niño, ¿no? Entonces, también para recordar y decir qué es la antropometría, ¿no? Sabemos que es la medición de la masa corporal. Entonces, para poder hacer una buena medición, pues tenemos que estar entrenadas, tenemos que estar capacitadas para poder nosotros determinar y hacer una buena medición. Entonces, las medidas antropométricas que más las usamos es peso, talla y parte de lo que es perímetro cefálico. También según la norma técnica, entonces ya tenemos unos valores estándar para que nos va a permitir ayudar si yo no tengo las tablas de control de repente conmigo, ¿no? Entonces sí tengo que por lo menos saber que durante el primer trimestre el niño alimentado adecuadamente, es decir, niño con lactancia materna exclusiva, entonces tiene un promedio de aumento de peso de 30 a 40 gramos por día. Esto es diríamos, como una regla para poder yo considerar en caso de que no tuviera mis tablitas de ganancia de peso, ¿no? Y que también me va a permitir poder evaluar y decir si este niño está ganando adecuadamente el peso, la tendencia de su curva de crecimiento, aspecto importante. Igual nos va también esto a determinar, pues, la tendencia puede estar ligeramente de repente ascendente, pero capaz no es la ganancia adecuada del niño que se espera por mes, ¿no? Entonces, esta referencia pues me va a permitir determinar y decir si la ganancia de peso del niño es adecuado o no ganó peso o sigue igual, ¿no? Entonces, si a partir del segundo trimestre, entonces si vemos de 30 a 40 gramos por día, para esto va en relación a cómo está pues el niño, ¿no? Tenemos que ver el aspecto físico, básicamente. Y a determinar también importante, para esto decía en un inicio que el peso de recién nacido es básico, fundamental, para que me permita poder determinar cómo está siendo la ganancia de peso de este niño. Como decía igual, y lo dice la diapositiva, entonces hacia el año el peso del niño va a triplicar, ¿no? Y hacia los 2 años pues se cuadriplica. Aspecto que nos puede permitir para poder determinar si la ganancia del niño está adecuado para su peso, para su edad. Y aproximadamente pues el niño ya mayor de 2 años, el incremento es de 2 kilogramos cada año, ¿no? Entonces, igual ahí no decirle, señora, su niño no ganó peso. Entonces, yo tengo que ver la secuencia y la tendencia también de cómo es su crecimiento. Para eso nos sirven las tablas de su control de crecimiento y desarrollo. Entonces, y también un aspecto importante a tener en cuenta, ¿no? Los niños, por ejemplo, a partir de los 2 añitos hasta los 4 a 5 años, pues su tendencia de crecimiento como que se estanca un poco, ¿no? Pero su ganancia tiene que ser siempre en curva ascendente. Por eso que ya su ganancia de peso pues disminuye, es entre 15 a 20 gramos, ¿no? Entonces, para esto igual, importante hecho de conocer para poder decir a la mamá, a veces también nosotros acá podemos fallar, decir, si el niño no come, señora, tiene que darle, el niño tiene que comer, pero por este mismo hecho de estancamiento de su crecimiento, pues el niño como que perdiera el apetito, ¿no? Y eso en algún momento entre los 5, 6, 7, 8 años, pues nuevamente el niño empieza su crecimiento. Aspecto que debemos tener en cuenta para no preocupar mucho a la mamá y tampoco exigir al niño que si no quiere comer, ¿no? Entonces, para poder lograr y que la mamá pues
tenga la certeza y seguridad que su niño está teniendo un buen crecimiento y desarrollo. Y para esto de la medición del peso, también ya todos tenemos conocimiento, es fácil, no necesitamos de muchos equipos, lo único tomar en consideración, evaluar con una ropa mínima, ¿no? Que nuestras balanzas estén calibradas y para cada niño pues debemos tarar la balanza. Con el movimiento a veces se puede descalibrar la balanza. Aspectos que lo hacemos mención para darnos un recordatorio. Al igual que el peso también la talla, ¿no? Para medir. Igual los 2 primeros años, como bien sabemos, el niño tiene pues un mayor incremento, ¿no? En cuanto a su desarrollo lineal. Entonces, a veces se produce un ritmo desacelerado, como les decía, a partir de los 2 a 6 años, también explicar este aspecto a la mamá, ¿no? Entonces, como bien vemos en la diapositiva, dice, ¿no? En el primer trimestre de vida extrauterina, todos los niños bien alimentados, pues aumentan un promedio de 9 centímetros. En el segundo trimestre aumentan un promedio de 7 centímetros y en el tercero de 5, y ahí va disminuyendo, ¿no? Entonces, a veces la mamá se puede alarmar, y eso lo vamos a ver posteriormente con algunos ejemplos para poder cómo nosotros interpretar y cómo dar la consejería a la mamá. Entonces, para que ella esté enterada de cómo está el crecimiento y desarrollo de su niño. Y también tenemos ya conocimiento el equipo que vamos a utilizar para medir la longitud del niño menor de 2 años es el infantómetro y para los mayorcitos de 2 años el tallímetro, ¿no? Entonces, estos son parámetros que nos va a permitir hacer una buena evaluación nutricional. Igual acá los equipos de medición las conocemos, entonces estamos utilizando las estandarizadas, ¿no? Tanto para niño y para adolescente y para los otros cursos de vida. Entonces, acá ver es necesario hacer un recordatorio en relación a las partes, a conocer. Lo que quisiera incidir en esta diapositiva es que nosotros tenemos que garantizar que este equipo esté de uso correcto. A veces no tiene de repente o las corredoras del topo móvil están flojas o capaz se rompieron o están móviles, entonces eso ya no nos va a permitir hacer una buena medición. Entonces tenemos que también darle su mantenimiento, que muchos a veces ni siquiera es su tope móvil o no encaja adecuadamente y las estamos utilizando. Entonces, hecho que debemos tomar en cuenta para poder hacer un buen diagnóstico nutricional. En relación a los equipos de balanza, igual, ¿no? Las balanzas pediátricas, de mesa o las básculas, etcétera. Generalmente hay opiniones para muchos, por ejemplo, yo por mi experiencia, a veces preferiría una balanza mecánica, una balanza que la podemos tarar todos los días, a una balanza digital, ¿no? La ventaja de la digital sube el niño y te ajusta, pero ¿qué pasa cuando ya las baterías se van dando o no hay un fluido eléctrico, no cargamos, entonces ya empiezan a darnos datos no seguros? Y para eso tenemos que conocer bien el equipo. Entonces ya quienes manejan ya conocen y saben el tiempo de vida de las baterías, porque cuando ya no tienen la energía suficiente dan valores diferentes, hasta con una diferencia de 400 a 500 gramos. Y eso sí no nos va a permitir hacer un buen diagnóstico nutricional. Entonces, colegas, no olvidar que debemos conocer los estándares de crecimiento y desarrollo para cada niño, que es parte de nuestra responsabilidad. Tenemos que hacer una detección oportuna de lo que es normal y patológico, ¿no? Entonces, tratar de ver qué es parte de nuestra labor y hacer una vigilancia en cada control que vamos a realizar al niño. La revisión y la aplicación continua, pues, de estos estándares realmente nos va a permitir a que tengamos más, diría yo, especialización, hacernos más expertas en hacer una buena medición. Y para esto tenemos que estar siempre entrenando.
La valoración nutricional, ¿cuál es el propósito de la valoración nutricional? ¿No? Es identificar, pues, ¿no? Características que estén asociadas básicamente con todo lo relacionado a los problemas nutricionales o los aspectos ya hecho en mención. El objetivo de una valoración nutricional básicamente es controlar el crecimiento y el estado nutricional del niño sano. ¿Para qué? Para identificar pues alteraciones, sea por sexo o por defecto, problemas de malnutrición o problemas de sobrepeso o obesidad. Y también para hacer una buena valoración nutricional, que nosotros manejamos más en base a estos índices antropométricos, pero también se tiene que ver aspectos ya bioquímicos, en caso de que el niño no tenga la ganancia suficiente y haya problemas que tenga que ver con el organismo del niño, ¿no? Problemas endocrinos. Entonces, ya acá el especialista, el pediatra o el médico determinará, pues, pedir los otros exámenes para hacer una buena valoración nutricional. Aspectos bioquímicos, el aspecto clínico, el examen físico y el problema dietético, ¿no? En cuanto a consumo de su alimentación. Para el registro de los niños en una evaluación nutricional, importante también recordar, colegas, en cuanto a cómo debemos hacer el registro correcto de la edad, ¿no? Entonces, sabemos que también esto está en la norma técnica de lo que es la antropometría, para poder colocar y decir cuándo yo voy a registrar, cuándo aproximo la edad del niño. Entonces, si por ejemplo el niño tiene 5 meses y 14 días, entonces considero 5 meses. Si el niño ya tiene 5 meses y 16 días, entonces ya considero 6 meses para poder hacer una buena valoración. Al igual en los niños mayores de 3 años, ¿no? Entonces, hecho para recordar y poder yo hacer una buena valoración nutricional, que va a haber algunos ejercicios para que ustedes los puedan hacer considerando estos hechos, ¿no? Y también hacer mención que en los prematuros se sigue la misma regla, pero esto tomando en cuenta la edad corregida. Hay bibliografías y hay aspectos, está en la norma técnica, ¿no? Que generalmente hasta los 2 años consideramos para poder dar la edad corregida en los prematuros extremos, aquellos que nacieron con menos de 1.500 gramos, y hasta un año aquellos en que han sido pues moderados o tardíos, ¿no? Que sí lo pueden recuperar su peso en el año, durante el año de edad. ¿Qué necesitamos para poder ya nosotros hacer la evaluación del crecimiento? Conocer bien lo que es la interpretación de las tendencias, colegas, ¿no? Entonces debemos realizar las mediciones que sean de calidad, debemos hacer con la técnica adecuada, debemos usar los instrumentos adecuados y nosotros debemos estar entrenados, es decir, estandarizados, ¿no? Para poder hacer una buena medición. Es fácil, cualquiera puede pesar y tallar, pero si yo no garantizo un equipo adecuado, no hago el procedimiento correcto, adecuado, entonces por una falla de medición, por un dato no adecuado, podemos hacer un mal diagnóstico. Podemos alarmar a la mamá y también nosotros alarmarnos, ¿no? Y tenemos que saber comparar con estándares o referencias, las tablas. Estamos hablando ahora en base a desviación estándar, ¿no? Según la OMS. Y tenemos que interpretar adecuadamente el resultado de la medición que hagamos en el niño. Entonces, parte del monitoreo. Los índices antropométricos, el peso para la edad que nos va a indicar, el peso para la longitud o talla que nos indica y la longitud para la edad. Entonces, aspectos que ya quienes vienen realizando el control de crecimiento y desarrollo del niño, pues ya lo tenemos presente, pero es necesario recordar. Es importante tomar en consideración estos indicadores para que podamos nosotros determinar y poder decidir, ¿no? En cuanto a los puntos que debemos tomar en cuenta para una consejería. Si es una consejería nutricional, voy a dar una consejería integral, viendo cómo está el niño. Y siempre considerar los 3 indicadores para hacer nuestra evaluación nutricional. Prima en relación a lo que es el indicador talla, edad y peso para la talla.
hasta los 2 años. A partir de los 2 años, ya de los 5 años, perdón, ya tomar en cuenta lo que es el índice de masa corporal, salvo que el pediatra indique, si es un niño de 2 años, decir a alguien el índice de masa corporal. Entonces, estos indicadores que nos va a reflejar en el niño, ¿no? Básicamente nos va a permitir ver si el niño está con bajo peso, si el niño tiene algún problema de sobrepeso o de obesidad, tendencia que nos indica cómo está siendo alimentado el niño en el momento actual. En cambio, si es en relación a la talla, ver cómo está, cómo ha estado yendo su estado nutricional del niño anteriormente. Entonces, al hablar y decir talla baja, pues es secuela o consecuencia de una alimentación no adecuada, de repente de una valoración no, no precisa, diríamos, ¿no? Para poder determinar por qué el niño terminó en talla baja. Por eso es importante considerar el peso y la talla de recién nacido y también considerar algún aspecto genético o algún problema nutricional que tenga el niño para poder nosotros determinar e indicar y decir, pues, a ver, este indicador de talla y edad, ¿cómo va? Como bien sabemos, la curva de crecimiento siempre tiene que ser ascendente en relación a su peso y a su talla de recién nacido. Igual, para poder ver, incido mucho en estas diapositivas, en la técnica y procedimiento adecuado. Muchas veces, cuando no se cuenta con el potencial humano de apoyo para lo que es crecimiento y desarrollo, a veces estamos solas y solo tallamos a un niño de 2 años o de 3 años. Está la mamá o está el cuidador, ellas nos tienen que dar el soporte o apoyo para poder hacer una buena medición. Igual en el niño, ¿no? Y también escuchaba que sí es muy importante el enfoque del DID, que nos dice tratar al niño como un ser con derechos. Si viene con mamá y papá, excelente, y eso es lo que debemos de lograr, porque generalmente, ¿quién trae más al niño a su control? Es la mamá, muy poco el papá. Papás jóvenes que sí vienen, ¿no? Y nosotros debemos lograr eso. Ambos tienen que ser evidenciadores de cómo está su niño, de cómo está creciendo, de cómo está desarrollando. ¿Y qué te dice el enfoque DIT? ¿No? El enfoque DIT te dice, pues ahora tú evalúa al niño viendo sus reacciones, sus actitudes, sus potencialidades. No solo es preguntar, no solo es decirle a la mamá, su niño hace esto, no, nosotros tenemos que ver. Entonces, ahora con el equipamiento adecuado, con este enfoque del DIT, pues debemos tener nuestros pisos, ¿no? Donde el niño tiene que estar ahí y solamente la enfermera observar el niño y el desarrollo lo vamos viendo desde el primer momento en que entra la mamá con el niño, ver cómo trata al niño. Entonces, decimos que debemos dar un trato cariñoso, ser empáticos, hablarle, comunicarle al niño, sea un recién nacido, sea un niño de 1 mes, 2, 3, 4 meses, hablarle de su nombre, hablar con el bebé, decirle te vamos a tallar, te vamos a pesar, te vamos a colocar en una balanza, va a estar friecita, etcétera, hablar y hacer que la mamá también hable al niño. Y el hecho de ver esa actitud y le damos esa confianza a la mamá, va a ver que siempre va a regresar la mamá. Nosotros tenemos que ser buenas en la atención o cuidado que vamos a dar al niño en el momento de la atención. Entonces, ¿qué te dice el DIT? Trata, es un ser humano que nos entiende. Claro que sí, no hablará. Yo, por ejemplo, cuando yo atiendo a un niño, sea un recién nacido, yo lo primero que hago es llamo de su nombre al bebé, empiezo a hablarle y a veces la mamá me mira, dirá, pues la enfermera está loca, ¿no? Le digo, a ver, Pedrito, cuéntame, ¿cómo te trató? ¿Tu mamá te dijo hoy día que te está trayendo al control? Te vamos a pesar, te vamos a tallar. Y mientras yo, digamos, voy tratando de tomar los datos, yo le digo a la mamá, háblale. Ya le dijiste a tu hijo, ya le viniste, ya le comunicaste, le dijiste que le has traído a dónde, etcétera, etcétera, ¿no? Llegado al momento, antes de hacerle sus medidas antropométricas, primero dígale qué le va a hacer. A veces la mamá se acerca, empieza a quitarle la ropita al bebé sin decirle nada. Pero qué diferente que le hable y que le diga, hijito, te voy a sacar la chompita, te van a pesar, te van a poner en una balanza, te van a estirar un poquito, etcétera. Ya tenemos que ir cambiando, hablar. Entonces, como se dice, tenemos que dar un trato cariñoso.
trato con mucha calidez. Y de eso depende mucho de cómo también el niño nos va a responder. No va a hacer nada a lo mudito, ¿no? Entonces siempre en eso yo incido, por ejemplo, a los papás. No le digo, háblales, mientras yo voy haciendo la parte que corresponde, entonces le digo, mientras tanto va hablando la mamá, etcétera, ¿no? Y es parte de este enfoque que nos indica cómo debemos de evaluar. Entonces, como podemos observar en la diapositiva, siempre dos personas, recordar hacer lo correcto para yo poder llegar a una buena medición con precisión y exactitud. Importante tener la edad exacta, debemos tener dominio, ¿por qué no decirle ser expertas en el control de peso y talla? ¿No? El ver en el momento del control de cómo está el niño, si el niño está irritado, fastidiado y llorando, pues también nos va a dificultar hacer una buena medición, ¿no? Y como bien ya anteriormente indiqué, pues tiene que estar con una vestimenta ligera, tenemos que garantizar que nuestros equipos estén bien, ¿no? Que estén calibrados. Y el otro aspecto importante para los niños ya mayorcitos de 2 años, ¿no? Tomar en cuenta que es muy importante, a veces tampoco le damos de repente prioridad a este aspecto de poder tratar de lograr el plano de Blackboard al hacer el crecimiento, al hacer la medición de la talla en el niño, especialmente en los de 3, 4 años, ¿no? Y si vamos a una institución educativa, igual considerar, es muy importante que nos va a permitir hacer una buena medición. Los errores más frecuentes, colegas, que damos en esto, ¿no? Si yo quiero hacer una buena evaluación y por ende un buen diagnóstico nutricional, pues tengo que evitar de estos errores, ¿no? Básicamente en relación con las balanzas. Debemos evitar que estén descalibradas. Tenemos que siempre darle su mantenimiento. Esto también depende de cada IPRES, si lo hacen cada 6 meses, cada 3 meses, cada año. Entonces, ¿quién es el personal encargado y responsable para que se dé el mantenimiento? Pues en este caso, quien utiliza esos equipos, ¿no? Entonces, quienes estamos en CRET es la enfermera, tanto de las balanzas como de los tallímetros, ¿no? Para poder ver. Conocemos la ubicación, ya está de más de repente resaltar que tiene que estar en lugares planos, que tenga que estar bien encajado, fijo, no movible, porque si yo muevo mi tallímetro de un lugar a otro lugar, ya no estoy garantizando una buena medición. El igual, saber si yo voy a pesar con cierta ropita, pues mínimo tendré que saber más o menos cuántos gramos voy a descontar. Y si yo no tengo la certeza y no sé, pues tendré que tratar de sacarle la ropita. Si trabajo en un lugar que hace mucho frío, pues los papás no quieren que desabriguemos a sus bebés. Eso pasa, por ejemplo, cuando hacemos el control. Entonces, para eso ya nosotros debemos tener de repente tablitas, ¿no? De hacer con nuestra propia experiencia, a ver esta chompita más o menos cuántos gramos tiene. A veces no quieren que quitemos el pañal y si está con su, o que está mojadito, ha hecho de repente 2 o 3 veces su orina, entonces cuánto pesa, por ejemplo, un pañalito mojado con 1 o 2 veces haberse hecho su orina el bebé. Entonces, hechos que debemos tener conocimiento para poder hacer un cálculo, de repente no exacto, pero sí para poder mantener una buena medición del niño, ¿no? Aspectos importantes a tomar en cuenta. Estos errores más frecuentes, que ya me imagino también ustedes los conocen, quienes hacemos el control de crecimiento y desarrollo, especialmente cuando vamos a utilizar el infantómetro, ¿no? Por eso es necesario siempre 2 personas. Una sola ya de antemano es una medición errada, tanto en talla y en longitud. Siempre tienen que ser 2 personas. Y más si vamos a una institución educativa, ¿no? A tomar si son niños de 4 o 5 años. Si solamente era uno, pues de antemano no vamos a hacer las mediciones correctas y adecuadas, ¿no? Entonces, son los errores más frecuentes que se puede cometer cuando solamente hay una persona. Por eso es básico, fundamental que tienen que ser siempre 2 personas, tanto para la medición de la longitud como la medición para la talla. Entonces, lo más frecuente, ¿no? Cuando está acostado, no está recto, podemos observar las imágenes que se muestran.
Entonces, hecho que tenemos que tener en consideración y tratar de ver. El otro aspecto que hace que tengamos errores de repente en un diagnóstico es el que no escribamos correctamente los números y hecho que debemos de mejorar, ¿no? Entonces, a veces entre nosotras, les vamos a hacer caligrafía para ver el 1 no se nota, el 2 parece el 7, el 8 parece un 9, etcétera. Y esto es lo que dice la norma técnica, cómo debemos de registrar la numeración. Es importante tomar en consideración estos hechos para no haber errores, ¿no? En cuanto a, de repente, a determinar si la ganancia de peso del niño es adecuado o no. Entonces, como decíamos, no siempre es única la enfermera, ¿no? Entonces, ahí puede haber enfermeras que no controló a ese niño y le tocó en esta vez, entonces tiene que estar bien registrado los datos, básicamente de peso y de talla para no cometer errores y no determinar, decir ganancia inadecuada, capaz fue adecuada, pero por error de registro podemos también nosotros equivocarnos. Importante hacer mención de que la nutrición pues es la piedra angular que va a definir la salud de toda la población. Importante, por eso es importante, colegas, hacer una buena antropometría, hacer un buen registro de datos y tomar en consideración los indicadores para hacer una muy buena evaluación nutricional. Entonces, entrando a decir de qué va a depender la evaluación del estado nutricional, qué es lo que estamos midiendo en la evaluación nutricional. Entonces, el estado nutricional, pues, es el resultado del balance entre la disponibilidad de los alimentos y la utilización de los nutrientes por el organismo del niño, ¿no? Y que puede haber, pues, un desequilibrio, que esto puede estar causado por una nutrición no adecuada, ¿no? Entonces, igual debemos de conocer cómo es la alimentación, ¿no? A partir desde que nace hasta los 6 meses, lactancia materna exclusiva, y también ya conocedoras todas de que quienes dan alimentación suplementada con complementos de otras leches, pues es un niño que probablemente en su edad de adolescencia o joven puede desarrollar problemas de sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, y a partir del 6.º mes, hablando de lo que es la alimentación complementaria. Entonces, si vemos en las imágenes de los rostritos, ¿no? Que dice el niño si le gusta, no gusta, no obligar. También tenemos conocimiento de que una alimentación que sea adecuada y correcta, pues tiene que ser placentera en el niño, tratar de ver, la mamá tiene que darle una alimentación responsiva, ¿no? Saber en qué momento debe darle, no esperar a la hora en que la familia consume sus alimentos. Capaz el niño a las 11, 10 ya tiene hambre, hace gestos, la mamá tiene que estar a la expectativa de esos movimientos, de esos pedidos que haga el niño, ¿no? Entonces, hecho que ustedes tienen que tomar en consideración en cada entrevista, en cada control que se haga a la mamá, para poder determinar y buscar las causas de por qué no hizo de repente una buena ganancia de peso. Entonces, para nosotros hacer ya y entrar a ver la parte de la evaluación del estado nutricional, tenemos que tomar en cuenta las medidas antropométricas. Peso, talla, es lo básico, y decía también perímetro cefálico, porque esto tiene que igual acorde a su crecimiento del niño. Y los indicadores antropométricos que debemos de sí o sí tomar en cuenta los tres para hacer nuestra evaluación correcta, es el peso para la talla, que nos va a evaluar el crecimiento actual de cómo está el niño, la talla para la edad, que es el crecimiento lineal, y también nos indica este indicador de cómo ha estado siendo alimentado este niño. Y el peso para la edad, que es el incremento de su masa. Está delgado, está con sobrepeso, o capaz si está muy por encima de desviación estándar +2, ¿no? Entrando a lo que llamamos obesidad. Y que tiene que ir acorde al incremento de su crecimiento cerebral. Entonces, esto igual recordando para poder ver dónde debe estar el antropometrista, cómo debe ayudar el auxiliar,
si es en un niño, etcétera, ¿no? Para poder determinar. Y para esto hay que estar entrenadas. Entonces, si no hay cursos de capacitación entre ustedes, dense un momento de tiempo y vean, ¿no? Siempre alguien tiene que haber que tiene una mejor experticia para poder hacer este control. Para poder hacer ya la clasificación o diagnóstico, todo va a empezar desde el primer contacto con el niño, ¿no? Es importante que lleguemos a hacer un diagnóstico adecuado de su aspecto nutricional. Entonces, para poder hacer una evaluación nutricional correcta, pues tenemos que tener la edad, el sexo, su peso y su talla. ¿Por qué utilizamos las tablas para niña y tablas para niño? Porque si utilizamos misma tabla para el niño, pues también vamos a tener errores en nuestro diagnóstico. Y ahí no vamos a dar pues un diagnóstico completo, ¿no? Entonces, y lo otro, tener todos los datos necesarios hechos ya mención para poder hacer un buen diagnóstico nutricional. Y tomar siempre en consideración los tres indicadores y aspecto importante a tomar en cuenta la tendencia de la curva de crecimiento del niño. Entonces, para hacer ya la evaluación tanto el crecimiento y el aspecto nutricional, no olvidemos hacer una buena valoración antropométrica. Entonces, esto lo vamos a realizar en cada control del niño. Entonces, para poder determinar desde su nacimiento hasta los 4 años, 11 meses, 29 días. Esto en cada control y a cada IPRES tiene sus, diría yo, su forma de cómo hace sus citas, de cómo atiende, si están clasificados por grupos de edad, etcétera, ¿no? Entonces, esto es a la realidad de cada IPRES. Entonces, importante, estos datos deben estar también bien registrados en la historia clínica y por ende, pues en el carnet de crecimiento del niño, que es la presentación, diría yo, de la enfermera, ¿no? La tarjeta tiene que estar limpia, la tarjeta no tiene que estar deteriorada, la tarjeta no debe tener borrones, la tarjeta debe estar bien registrada con los datos, donde alguien que vea pues esté entendible y esté todos los datos que se requiere para poder ver y cómo está el crecimiento y desarrollo del niño, ¿no? Entonces, importante estos aspectos que están dentro de la norma técnica. Y para ver igual, vamos a realizar, como decía, de acuerdo a la edad del niño, ¿no? Entonces, y también tomar en cuenta de que cada niño pues tiene su propia velocidad de crecimiento, ¿no? Entonces, esto va a depender, como ya decía, de muchos factores, tanto externos y del mismo niño. Entonces, también debemos tener en cuenta para poder hacer una buena valoración la curva de crecimiento, pues la tenemos que graficar tomando siempre en cuenta los puntos como antecedente su peso anterior y el peso actual para poder tomar la referencia y la tendencia de cómo está su curva de crecimiento mes a mes. Esto es importante que también está en nuestra norma técnica, ¿no? ¿Cuándo yo voy a considerar un crecimiento adecuado y cuándo inadecuado? Todo en relación a la tendencia de la curva de crecimiento. Entonces siempre tiene que ser ascendente, pero que esté alineado a lo que es la tendencia de las curvas. Sabemos que las curvas de desviación de +2 a -2, el niño está dentro todavía de los parámetros de poder considerar normal o en riesgo a sobrepeso o riesgo a delgadez o a problemas de bajo peso. Entonces, decimos que es un crecimiento adecuado, que este es señal de un buen crecimiento, que está traducido en un incremento favorable tanto de peso, longitud o estatura del niño. Y todo esto está visualizado de un control a otro control. Y como decía, la tendencia es paralela al patrón de referencia. Los valores de estas medidas antropométricas tienen que estar dentro del rango de normalidad, que es de +2 a -2 desviación estándar. Incluso consideramos de -1 a +1, que es normal, ¿no? Pero ya con cierto riesgo a lo que es sobrepeso
o a bajo peso o a delgadez, dependiendo de la edad también del niño. En caso de que el niño tenga pues esta tendencia de ganancia de peso adecuado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Felicitar a los papás o felicitar a la persona que está al cuidado del niño, ¿no? Y seguir fomentando prácticas adecuadas en el cuidado del niño. Entonces, también ahora el DI nos dice y nos habla de los momentos de los cuidados del niño. Y si hablamos de alimentación, es aspectos amplios a poder tomar en consideración, ¿no? Siempre hacer que la alimentación del niño sea menor de 6 meses o mayores de 1 añito o 2 años, tiene que ser placentero, donde todo tiene que estar en tranquilidad. El niño se sienta feliz al alimentarse, pero con bien conocedora de todo el entorno que se vive, pues a veces tampoco se cumple, ¿no? ¿Y cuándo vamos a considerar crecimiento inadecuado? Que sí, pues son señales de alerta para poder ya nosotros también incidir en algunos puntos y para poder quedar con acuerdo con la mamá, decir que tiene que mejorar. Acuerdos que debemos de darle monitoreo, acuerdos que debemos darle seguimiento, ¿no? Entonces, como podemos ver las tendencias de estas curvas, ¿no? Que nos pueden indicar. Esto más adelante lo vamos a ver con algunos ejemplos para poder entenderlas mejor. Entonces, si ya pues hay alteraciones y no están dentro de los rangos de normalidad, ya tenemos que prestarle atención para poder detectar y buscar las causas probables de lo que puede estar generando el problema de la no ganancia adecuada. Capaz el niño está enfermando mucho, capaz no está recibiendo la cantidad suficiente de alimentos, capaz la frecuencia no está siendo correcta, cantidad, capaz no se le está dando la lactancia materna exclusiva en forma adecuada. Y en base a los riesgos que veamos, vamos a determinar para darle las características de una consejería. Bien, todos conocemos nuestras tablas, ¿no? Que es, según la OMS, estamos manejando ahora en cuanto a lo que es desviación estándar, que probablemente algunas tarjetas hayamos en cuanto a los percentiles, ¿no? Pero más ahora lo trabajamos en base a la valoración de desviación estándar. Entonces, como decíamos, de +2 a -2, pues rangos que consideramos normal, y de +3 a -3 ya es problema nutricional en el niño. Y la tendencia de la curvita, pues cómo ha de venir, tiene que ser paralelo, ¿no? Entonces, al igual que el peso para la talla, para esto, acá hay un ejercicio, a ver, para poder determinar y poder ver, sacar la edad exacta. Entonces, a ver, unos minutitos para poder ver y determinar, para hallar la edad, que también a veces en el control de crecimiento no lo hacemos, ¿no? Entonces, esto, para poder solamente algunos dos ejercicios, quisiera participación, a ver, para decir qué edad sacan en el primer y segundo ejercicio. Si hay algunos voluntarios para indicar. Buenas noches, soy el licenciado Anthony Ramos. A ver, A veces, Anthony. a veces no, bueno, en donde yo trabajo, a veces el poblador pues viene apurado, o a veces tiene que ir a sus chacras y como usted indica, ¿no? Bueno, yo le hago el cálculo, ¿no? El cálculo de la edad y continúo, ¿no? Con lo que es la atención al niño. Ya. Sí, pues a veces ese hecho también nos puede hacer dar un diagnóstico no correcto, ¿no? Como decíamos, tomar en consideración la edad correcta, ¿no? Entonces, de repente el niño tiene 6 meses y 18 días. Entonces ya tengo que evaluar su peso en lo que es 7 meses. Pero si tuviera 6 meses, 10 días, en 6 meses. ¿No? Entonces, todos esos hechos puede hacernos dar un diagnóstico errado, ¿no? Para poder determinar. Queremos ayudarlo para que pueda irse y empezar de nuevo en la provincia. A ver, ya, bien. Entonces, alguien más que podría opinar y decir, como ya dijo el colega, de que a veces es al cálculo, determinar alguien si realmente utiliza estas tablitas para poder sacar la edad.
exacta? Aló, ¿Alguien buenas que lo noches. haga? ¿Se me escucha? Buenas noches. Sí, yo pienso que sí es necesario hacer esta operación, ya que es una resta sencilla en donde se coloca primero el año de nacimiento, seguido del mes y seguido del día. Como primer lugar va, por ejemplo, en el primer caso que nos ha colocado, iría la fecha de visita y en segundo lugar iría la fecha de nacimiento. Y haciendo la resta, pues sí sale, ¿no? Los 2 años, 3 meses, 10 días. Y si es necesario para un cálculo más exacto, no hay comparación con las tablas antropométricas que se nos brinda para el control del niño sano. Perfecto, perfecto. Por eso es importante, colegas, tomar en consideración. A veces hacemos pues el cálculo y por solamente hasta un día o 2 días de más de los 15 días nos puede hacer dar un mal diagnóstico. Entonces, tratar de ver o tener la experticia, decir o contar con los dedos. No, hay una norma y la debemos de cumplir, ¿ya? Para poder determinar. Entonces, igual para que puedan ver y hallar, sí, como lo ha dicho la colega, pues no, se coloca año, mes y día y a veces yo tengo que prestarme días para ver, ¿no? Entonces sí me va a permitir dar un dato exacto. Y si yo voy a tener la experticia necesaria, va a ser facilísimo hacerlo, pero hay que tratar de cumplirlo. Igual acá hay otro ejercicio para ya poder determinar en cuanto a la valoración nutricional, que esto lo vamos a dejar para el final y de repente ya se lleven ahí. Entonces ya esto queda y ya estaremos viendo para que estas diapositivas las pueden llegar a tener ustedes y poder desarrollar y determinar realmente cómo estoy haciendo mi diagnóstico nutricional. Como yo indicaba en un inicio, los 3 indicadores debemos tomar en consideración para hacer un buen diagnóstico nutricional. Pero ¿qué indicadores marcan mi diagnóstico? Es la talla para la edad, peso para la talla. Y el peso para la edad me está indicando el estado actual de su masa corporal. ¿Está delgadito? ¿Está con sobrepeso o está con obesidad? Igual acá les voy a dejar algunos ejercicios para que alguien con edad y talla y lo van a ver, ¿no? Parece simple, pero no. Entonces son hechos que nos van a ayudar a reflexionar y analizar de cómo estamos haciendo la evaluación nutricional. Bien, entonces, para ya poder determinar y hacer nuestra clasificación del estado nutricional, partiendo en los recién nacidos, primer curso de vida, ¿no? Entonces, generalmente tomamos en consideración el peso para la edad gestacional. Entonces, esto lo vamos a tomar en cuenta en base al CLAP, ¿no? Para poder determinar. Pero si es un recién nacido prematuro, a ver, colegas, si también me responde, alguien participa. Si es un recién nacido prematuro, voy a utilizar la misma tabla que para un recién nacido con peso adecuado y tiempo gestacional adecuada. No, se usa otra A talla, ver, intervenciones. se usa otra tabla. ¿Qué tabla utiliza? Claro, se utiliza otra tabla. No podemos considerar en la tabla normal porque de antemano nos va a salir niño con problema de conexión y ahí va a ser el problema, ¿no? Entonces, para un niño prematuro, pues utilizamos las tablas de Fenton, que está direccionado para niños prematuros, ¿ya? Entonces, para que tengan en cuenta. Y para poder determinar, pues vamos a usar el test de Kapur. Por favor, tengamos en cuenta, están interrumpiendo, apaguen sus videos, por favor. Y acá también va en cuanto a la clasificación, ¿no? Para poder determinar cómo está el recién nacido, si es un adecuado para la edad gestacional, pequeño para la edad gestacional o grande para la edad gestacional. Aspectos que sí debemos tener en conocimiento para hacer una buena valoración nutricional, ¿ya? Igual acá la clasificación para un recién nacido. Como les decía, es en base a su peso. Y nosotros no vamos a utilizar las mismas tablas si es un prematuro. ¿Qué tablas vamos a utilizar? Las tablas de Fenton, ¿no? Que está en base a percentiles. Y acá va ya para poder determinar cómo yo voy a hacer mi evaluación nutricional.
necesario, colegas, que tomen en cuenta estos indicadores, ¿no? Para poder determinar en base a las edades y en base a lo que es peso para la edad. Entonces, qué aspecto nutricional me va a permitir determinar el peso para la edad? Como decía, nos va a permitir ver el peso global del niño en el momento del control. El peso para la talla, ¿qué me va a decir actualmente cómo está el niño en su estado nutricional? ¿Está sanito? ¿Tiene capaz de algún problema? ¿Cómo está su ganancia de peso? Y la talla para la edad, su crecimiento longitudinal relacionado a cómo está siendo alimentado ese niño o cómo está viniendo desde que nació, cómo está su ganancia de peso. Y el índice de masa corporal, pues ya para mayores de 5 años, ¿no? A partir de los 5 años utilizamos este indicador de índice de masa corporal. Para la toma del índice de masa corporal, ¿cómo lo hallamos, colegas? A ver, participación. ¿Cómo hay el índice de masa corporal? Peso sobre Peso talla al por cuadrado. talla al cuadrado. Ya, perfecto. Peso sobre talla al cuadrado. Muy bien, gracias. Entonces, como ya vengo diciendo, para hacer la valoración del estado nutricional, pues vamos a comparar las medidas antropométricas en relación a los indicadores. Peso para la edad, talla para la edad y peso para la talla. Y esta es la clasificación, ¿no? Que también está en nuestra norma técnica, ya para poder determinar cuándo yo voy a considerar en relación a los indicadores, cuándo voy a considerar sobrepeso, cuándo normal, cuándo está en riesgo nutricional, cuándo está en bajo peso y cuánto es. Pero yo no puedo hacer mi valoración nutricional considerando solo un indicador. Siempre tengo que ver los 3 indicadores y ese es el otro error que cometemos. Si de frente le echo su talla para la edad y ya me salió por debajo de -2 desviación, ya de frente le digo es un niño con talla baja, pero no he visto cómo está su peso para la talla, no he visto cómo está su peso para la edad. Entonces, un solo indicador no me da el diagnóstico. Entonces, siempre tenemos que tomar en consideración los 3 indicadores, ya para poder determinar y hablar de una muy buena y correcta valoración nutricional y por ende un buen diagnóstico nutricional. Entonces, esta tabla deberíamos de tenerla en nuestro escritorio o tener dentro de nuestras carpetas de tablas de valoración. Aspecto que no debe de faltar en cada consultorio. Entonces, para poder determinar y ver. Y a veces tampoco lo tenemos y solo nos basamos en la tarjeta del niño. Por ende, también podemos dar diagnósticos errados, ¿no? Entonces, ¿qué me va a permitir determinar lo correcto? Entonces, tablas que sí las debo tener al alcance y que deben estar vistas para poder determinar y salir si estoy haciendo un buen diagnóstico y si está siendo correcto. Todas estas observaciones en cuanto a alteraciones que puede generar para una buena evaluación nutricional, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer una buena valoración para poder determinar si es que el niño tiene algún problema nutricional, sea por defecto o por exceso. Entonces, para poder determinar ¿por qué es necesario que tengamos conocimiento de esto para determinar los puntos a considerar en una consejería nutricional, ¿no? Y también es muy importante tomar en cuenta si los bebés que están con lactancia materna exclusiva y tienen su peso que cae en desviación estándar +2, o de repente en desviación estándar +3, me puede estar indicando que este niño está con sobrepeso, obesidad. Pero si está dentro del grupo de edad entre 0 a 6 meses y está con lactancia materna exclusiva, no considerarlo como un problema, porque sí se puede dar.
Entonces, ¿cuándo vamos a darle prioridad y decir que está habiendo un problema nutricional a partir de los 6 meses? Ya para no alarmar ni alertar a la mamá, pero sí tomar ya en consideración, descartar algunos aspectos. Importante, básico, la anamnesis, las preguntas que vamos a hacer a la primera consulta que haga el niño, ¿no? En cambio, los niños que ya presentan algún aplanamiento durante su ganancia de peso, tampoco es motivo de poder suspender la lactancia materna, simplemente averiguar qué está pasando, ¿no? Pero ¿qué pasa si es un niño que recibe alimentación complementaria, está recibiendo suplementos? También hay que pararle orejitas, ¿no? Determinar a ver qué está pasando, capaz le está dando mucha suplementación o capaz le está dando aguada, ¿no? Y la mamá dice, pero señorita, yo le doy tantos biberones, pero ¿por qué no sube? Capaz pues le está dando más agua que leche, o no le está dando su lactancia materna combinada. Entonces, son aspectos que debemos tomar en cuenta, ¿no? Siempre, colegas, la ganancia de peso debemos analizarla en relación a cómo está su curva de crecimiento. Esto es importante. Y como decía, estas tendencias, estas curvas, tiene que saber la mamá. Ni más cuando llega a su control decir, señorita, a ver cómo está. Ella debe estar a la expectativa de cómo está la tendencia de esa curva. Y eso es lo que debemos de enseñar a cada mamá. En su primer control decir qué significa esas curvitas. Porque es importante las flechitas que siempre estén para arriba. Que no se pongan rectas y mucho menos que bajen. Entonces, eso también le va a motivar a la mamá a seguir preocupada, a seguir dándole su alimentación adecuada. Entonces, para poder determinar y no olvidarse de que si es un niño prematuro, tenemos que usar las tablas de Fenton, que está exclusivamente diseñado para esa edad. Igual, si yo quiero determinar mi índice nutricional de ganancia de peso y talla por mes, fácil, ¿no? Que tampoco a veces lo hacemos, por eso decimos solo el cálculo y me puedo yo equivocar, ¿no? Entonces, si yo quiero ser precisa, quiero ser exacta, quiero determinar bien mi valoración nutricional, entonces, ¿qué hago? Hago esta fórmula, el peso actual menos el peso anterior y la fecha igual. O sea, determinar cuántos gramos por día está aumentando el niño. Entonces, si el niño está durante el primer trimestre, tiene que aumentar de 30 a 40 gramos y solo está aumentando 15, ¿qué está pasando? Ahí tienen que incidir, ver qué está sucediendo, por qué el niño no está ganando el peso. Pero yo tengo que saber, pues, cuántos gramos por día está aumentando. Capaz muchos, por la experticia que tienen, dice, ah, ya, pues este niño tiene 7 meses, pues debe estar ganando promedio de 600 a 800 gramos por mes. Y miro su mes anterior, a ver cuánto ha ganado, y retrocedo para ver cuánto está ganando por mes. Capaz ha estado ganando solo 300, 400, 300, y le hemos dicho normal, 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 ¿no? Y para esto, ¿de qué me tengo que valer? Para ver con cuántos kilos nació. Si nació con un buen peso y su tendencia de curva ha estado plana, 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 y no nos hemos percatado, y la mamá ha creído que su niño está normal, y llegado un momento, alguien le va a decir, señora, su niño tiene talla baja, que es su problema. Entonces, ¿cuál va a ser el conflicto de la mamá? Decir, yo siempre le he traído a su control y me han dicho que estaba normal, normal. Entonces, colegas, tenemos que incidir en esto. Entonces, importante para hacer una buena valoración nutricional, yo tengo que saber cuántos gramos por día está ganando el niño a quien estoy controlando. Y saber ya pues su ganancia ponderal de cada mes. ¿Cuánto es? Y eso me va a permitir determinar y poder decirle a la mamá qué pasó con el niño, capaz se enfermó, capaz se ha estado resfriando, capaz ha tenido problemas de diarrea o capaz otros problemas de salud, ¿no? O simplemente no le está dando la alimentación adecuada en cantidad, en frecuencia. Entonces, todos esos aspectos es muy importante, tanto para el peso como para la talla. Viene la norma y te especifica y te indica inclusive cuántos centímetros debe ganar durante el primer trimestre, hasta 4 centímetros, ¿no? El niño. Luego baja 3, luego 2.
Entonces son parámetros que nos ayudan para poder determinar si su talla está bien. Entonces, colegas, tenemos que incidir en este aspecto para poder llegar a hacer una buena valoración nutricional. Y también estas tablas las tenemos en nuestra normativa, ¿no? Entonces, ahí está. Estas tablitas las deben tener en vuestra carpeta. Toda licenciada que hace control debe tener su carpeta de todas las tablas para poder comparar. A veces tomamos perímetro cefálico y ni siquiera tenemos las tablas para comparar si están dentro de los valores normales. Capaz el niño está haciendo una microcefalia, capaz el niño está haciendo un problema de craneosinostosis, capaz el niño está presentando algún problema de una condroplasia, ¿cómo sabemos? Y por ende, si son esos problemas, su ganancia de peso va a ser inadecuado. Entonces yo tengo que tomar en consideración todos esos aspectos a la entrevista de la mamá. Siempre preguntar y decirle, señora, a ver, hace 2 semanas presentó algún problema de salud. Eso me interesa para yo poder ver si su niño estaba ganando de peso bien. Entonces, colegas, a tomar en consideración estos aspectos, tanto en peso como en talla. Miren, de 0 a 3 meses hasta 4 centímetros pueden aumentar. Pero ¿qué pasa si he hecho una mala medición? No he utilizado el procedimiento correcto. Mi tallímetro está con el tope móvil, movible, capaz sus astas de precisión están flojas o están rotas, capaz solo yo he tallado o sola. Entonces son hechos que nos van a ayudar a determinar una buena evaluación. Por eso es importante. Si no tengo un personal de apoyo, entonces está la mamá, y más si está el papá. Por ejemplo, cuando viene mamá y papá, yo les hago participar. Les digo, a ver, ahora qué bueno, yo me alegro, ¿no? Felicito también de antemano, es muy importante. Si el niño ganó adecuadamente su peso, el niño vino con su mamá y papá, hay que felicitar. Hay que hacerles sentir valiosos. Hay que indicarle de qué, felicitarle porque está trayendo al niño y los dos, qué bueno que vengan a evidenciar cómo está su niño. Y es mucho más gratificante para el papá cuando echamos al pisito al niño y empieza a hacer algunos movimientos que capaz ellos no lo han visto porque lo tienen muy sobreprotegido. Entonces, quien realmente hace un buen crecimiento y desarrollo tiene todas estas experiencias. Y a veces sacamos lecciones aprendidas, ¿no? Y el papá se va feliz, dice, yo no había visto este mi bebé. Porque no lo dejan, pues solo tiene muy protegido. Entonces, para ver igual, entonces que ellos sean, como les decía, cuando a veces viene papá y mamá, yo los hago participar. Les digo, a ver, señora, mientras yo voy a estar tomando estos datitos, háblenle, díganle qué le vamos a hacer. Y a la talla yo le llevo al papá la cabecita, a la mamá que me ajuste los bracitos y yo hago la medición. O sea, no están, no vienen porque están y luego para explicar a los dos, yo les hago participar, les pregunto cómo está, qué han observado, a ver qué le han dado. Yo entiendo, a veces no tienen tiempo, están apurados, pero tenemos que hacer entender nosotros a la familia o al cuidador del niño. La norma técnica, ¿qué nos dice? Hacer el control 45 minutos. ¿Dónde más demoramos para hacer la evaluación nutricional? Porque el desarrollo fácil, le colocan al niño al piso, ya hizo algunos movimientos, ya le hicieron desde el momento en que la mamá está desvistiendo al bebé, cómo le habla, si el bebé le responde, le sonríe, ya estamos haciendo gran parte de la evaluación del desarrollo. No tengo necesidad de preguntar porque yo lo estoy evidenciando, ¿no? Entonces, pero sí para la valoración nutricional tengo que pesar, tengo que tallar, tengo que preguntar a la mamá. Entonces, aspecto importante que debemos tomar en cuenta. Y en cada control el papá es el que tiene que decir, o la mamá que viene, ella la primera en preguntar, decir, a ver, señorita, quiero saber cómo está su curvita. Y si no está muy ascendente, pues preguntarle qué pasó y empezar el diálogo. No solamente es hacer, pesar, tallar y hacer todo a lo mundito, no. Entonces, ese es el otro aspecto que hace que la mamá retorne.
Si por ahí falló, no vino, no somos quién para llamar la atención. Tampoco hacerle sentir mal a la mamá, decir, señora, ves, su niño no ha subido de peso, no lo ha alimentado bien. Tenemos que tener una comunicación asertiva con la mamá. Y si viene con el papá también, ninguno es culpable, simplemente hay que buscar las causas, qué pasó, buscar los factores que ha determinado por qué el niño no está ganando de peso. Entonces tenemos que escucharles, tener una escucha activa, colegas, para poder dar una buena consejería y tener todas estas tablas, como les decía, en vuestra carpeta. Tener las tablas tanto de perímetro cefálico igual, ¿no? Y que tiene que ver, todo está en relación, incluso el mismo desarrollo está relacionado al aspecto nutricional del niño. El niño hasta los 2 años, si hablamos, por ejemplo, la escala de Piaget, ¿qué nos dice en cuanto a alimentación? El niño solo se alimenta, es autónomo, ¿no? Entonces, aspecto importante también a tomar en cuenta en relación al control de crecimiento y desarrollo. Igual acá, que probablemente muchos lo habrán visto, y yo siempre la tomo esto de guía, misma edad, pero miren la diferencia, ¿no? Entonces, ver cómo está, al decir talla baja, desnutrido crónico y normal. Y también sabemos que cuando no hacemos una buena medición, podemos llegar a datos errados, y más si yo no presto atención en el aspecto físico. Por eso todo está relacionado, todo va inseparable cuando hacemos una evaluación nutricional. Aspecto importante a tomar en consideración. Y va a depender mucho definitivamente de los factores tanto del propio niño y de su entorno. Igual decía importante la parte del perímetro cefálico, ¿no? Que también tiene que ir acorde y hacer un buen procedimiento. Esto es importante, colegas. Los instrumentos, a manera de recordatorio, no se necesita más que una cinta métrica, pero tengo que hacerlo correctamente. Si yo no hago con un procedimiento correcto, también estoy haciendo una mala medición. Y más si no tomo en consideración. Entonces, ¿para qué la hago, no? Entonces, son hechos que tenemos que reflexionar y ver cómo estamos haciendo el crecimiento. Igual, esta tablita la deben tener en vuestra carpeta para poder por lo menos ver y decir cómo está. Y acá algunos ejemplos, ¿no? Para hacer un análisis de las curvas de crecimiento. Entonces, por ejemplo, se evidencia los puntitos para determinar. Entonces, como vemos, por ejemplo, si vemos aquel puntito, entonces, como vemos, acá está las escalas de desviación estándar. Habíamos dicho que de +2 a -2, todo este rubro es normal, ¿no? Pero si ya estamos para que -1 a -2, ya tenemos que estar en alerta, pues, ¿no? Y más si está justo en la tendencia de +2, riesgo si es en -2, ¿qué está pasando? Ya tenemos que ir buscando los factores o causas si el niño cae en el -1, está próximo a -2. Pero ¿qué pasa si el niño, pues desde que nació, se mantiene en esta misma tendencia de curva? En esta misma tendencia, es parte de su característica de crecimiento, está ascendente, entonces no me alarmo y no me preocupo, ¿no? Entonces, para poder determinar, hace mucho, y la mamá tiene que saber qué significa la tendencia. Y para nosotros saber lo que es desviación estándar, cuándo voy a considerar normal, cuándo voy a considerar riesgo de exceso y riesgo de falta. Entonces, aspecto a considerar. Y lo otro, para también yo tener una buena evaluación y ver la tendencia, pues tengo que hacer mi punto, tampoco que abarque todo un espacio que no me deje ver, y peor si me equivoqué y le tarjé, ¿no? Entonces, para poder determinar. Entonces, si por ejemplo vemos acá, que está dentro de esta escala de -1 a -2, simplemente no tenemos para poder determinar. Es un niñito de 1 año, ¿no? Entonces, si miren su talla está cayendo en desviación mediana, ¿no? Está
en el punto medio. Y si hablamos de percentiles, sería pues en el percentil, o sea, la mediana, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué observamos? Y si vemos acá en cuanto a su talla, ¿no? Para su edad, miren dónde está. O si vemos, está en el estándar -2, -3. Y si vemos acá su pesito, también, ¿no? Está en -1, -2. Y su peso para su talla está en la mediana. ¿Qué nos puede indicar esto? Entonces, ¿qué dice acá en el ejemplo? Su talla es 67.8. Su peso, 7 kilos con 600 gramitos, ¿no? Entonces, su peso está en -1. Ya está próximo a -2, ¿no? Pero habíamos dicho que se considera dentro de -2 a -2 todavía pues normal, pero ya para acá consideramos como algo de riesgo. Entonces, aparentemente como que estuviera normal, ¿no? Pero si vemos, parte de su talla está por debajo de -2. Entonces, acá nos estaría indicando que tiene talla baja. Entonces, pero yo para poder hacer una buena evaluación nutricional tengo que conocer los antecedentes anteriores, con cuánto de talla nació. Capaz ha nacido con ese mismo, dentro de esa misma escala. Habría que ya indagar, o sea, acá tendré que ver el factor genético, capaz el papá es bajito, o dentro de su árbol genealógico hay personas que son de talla baja. Yo primero tengo que cerciorarme para eso, para poder decirle a la mamá que su niño tiene problemas de desnutrición, que a veces también cometemos ese error. No decimos, señora, su niño está desnutrido. Y la mamá da un grito y dice, ¿cómo? Si come, le doy todo, etcétera, etcétera, ¿no? Y más si yo no he hecho mi evaluación, cómo ha estado pues su crecimiento de talla desde que nació. Capaz ha estado siempre ascendente y esa es su peculiaridad del niño. Pero ¿qué pasa pues si nació dentro del estándar de repente en -1? Ya está bajando, ahí sí alerta. Entonces, para poder dar un buen diagnóstico, pues yo tengo que saber interpretar y siempre tengo que considerar el peso anterior. Yo no puedo determinar y decirle cómo está con una sola medición. Entonces, para esto, igual tener, y esto requiere también de tiempito, no es el hecho de decir peso, talla, le marco, señora, su niño está normal. Y la mamá se fue. Dice, siga dándole esa alimentación y más no le he dado una buena consejería, no he quedado en acuerdos con la mamá. Entonces, hecho que nos tiene que todavía de repente fortalecer en esto, ¿no? Para poder decir y cumplir lo que la norma me pide, para poder determinar. Entonces, en relación a poder ya como una especie de, también reforzar de repente acá lo que ya una colega dijo que es fácil, hay dos formas, ¿no? Puede ser día, mes, año o año, mes, día. Entonces, simplemente hallar una tablita, sacar el peso exacto. Esto está explicado también en la norma. Igual acá tienen unos ejercicios para poder determinar. Entonces, colegas, para poder hacer ya un buen diagnóstico nutricional, ¿cuándo vamos a decir que el niño tiene un crecimiento adecuado? Entonces, crecimiento adecuado es cuando vamos a evidenciar que el incremento de su peso y tanto de la talla, de acuerdo a su edad, sea niño o niña, tiene un incremento progresivo y está acorde a su patrón de referencia. Por eso es importante que sepamos con cuánto de peso nació y con cuánto de talla nació. Si yo no tengo ese punto de referencia, pues no voy a poder determinar cómo está. Y si yo no la tengo, esas pesas, por lo menos 3 controles previos al examen del día tengo que tener para poder yo determinar cómo está su crecimiento.
¿Cuándo voy a decir crecimiento inadecuado? ¿Cuando es por déficit o por exceso? Entonces, por déficit, igual cuando se va a evidenciar con la gráfica de su pesito y talla, que nos va a determinar poco incremento, o capaz no incrementó nada. Mes anterior, 5,800, viene 5,800. Capaz mes anterior 5,800 y para el que viene solo 600. Aumentó solo 200 gramos. Y si yo no he garantizado una buena balanza, un buen tallímetro, capaz he pesado mal, he tallado mal. Capaz es más o capaz es menos. Entonces, hecho que debemos tener muy en cuenta, colegas, ¿no? Entonces, igual para ver. ¿Y cuándo es por exceso? Pues igualmente, ¿no? Si está pues más a la curva de tendencia, ¿no? Si está en más 2 desviación estándar. O si su tendencia de curva está muy, muy ascendente. También hay que analizar este aspecto. Entonces, para hacer un buen monitoreo del crecimiento, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? La ganancia de peso y talla. Y todo esto tiene que ir acorde a su edad. Por eso es importante tener la edad exacta, no olvidarse. Si pasa de 15 días y aproximo al mes siguiente, si es menos de 15 días, continúa el mes que tiene el niño. Pero yo tengo que estar seguro, pues, de eso, ¿no? Y siempre tomar en cuenta los patrones de referencia, tanto de las tablas y del gráfico que tenga en su tarjetita el niño. Y hablamos también de el crecimiento inadecuado cuando es por exceso, ¿no? Entonces, cuando ya refleja aspectos que puede estar yendo con tendencia a problemas de sobrepeso, obesidad. Y que sí, pues esto también ya sabemos que puede desencadenar en enfermedades que tengan que ver con el aparato cardiovascular, problemas a nivel de cerebrovascular o problemas ya endocrinológicos, ¿no? Como la diabetes o la hipertensión. También hay estudios que ya determinan, ¿no? Niño alimentado con suplementos de leche, pues están casi sentenciados, vamos a decir, a que en su etapa de la adultez desarrollen problemas de sobrepeso, obesidad y todos esos problemas que lo estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a darle el manejo a estos problemas de crecimiento, colegas? Entonces, es importante, por lo cual insisto, en que tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Para poder hacer una buena evaluación nutricional y por ende poder determinar y hacer una buena medición de lo que es la ganancia de peso, su ganancia de talla. Y todo teniendo la edad exacta. Y tomar en cuenta, pues, el uso de la cartilla, ¿no? Porque hay cartillas para niño y cartillas para niño. Entonces, siempre tengan en cuenta estas condiciones, ¿no? ¿Cuándo van a decir ganancia adecuada? ¿Cuándo van a decir ganancia inadecuada? ¿Cuándo es ganancia de poco peso o no gana peso o capaz ha perdido peso o capaz ha tenido una ganancia excesiva? Es muy importante tomar en cuenta estas condiciones, porque no es lo mismo decir ganancia inadecuada a que ganó poco peso. Ganancia inadecuada, pues lo voy a relacionar en relación a su tendencia de la curva. Y ganancia a poco peso es cuántos gramos está el niño aumentando o ha aumentado por día en el mes de control. Y siempre tomar en cuenta 3 meses siquiera anteriores para ver realmente cómo es su ganancia de peso. O capaz está perdiendo peso. Capaz el niño está con anemia. Capaz el niño tiene otros problemas, capaz problemas respiratorios frecuentes, capaz problemas de enfermedades diarreicas seguidas, ¿no? Entonces, hechos que debemos preguntar, incidir, esto es muy importante tomar en cuenta para que yo así pueda garantizar un buen diagnóstico nutricional. Y el monitoreo del crecimiento, pues siempre tomen en cuenta 2 o más parámetros, como les decía, de 2 o 3 meses. Y siempre hay que garantizar, pues, ¿no? Graficar esos puntitos que debemos hacerlo, pero tampoco tienen que ser puntos muy exagerados, ¿no? Entonces, que sean visibles, tampoco puntitos que no se vean, ¿no?
Entonces, lo cual esta curvita, también denominado carril de crecimiento, pues representa. Y toda enfermera que hace control siempre tiene que tener conocimiento de su patrón de referencia. Siempre veamos con cuántos kilos nació. A veces se nos va. Y esto es importante para poder hacer un seguimiento individual del niño. Bueno, en relación a lo que es la talla, también está en nuestras tablas, ¿no? Para poder determinar. Igual, para ya hacer las mediciones de lo que es peso y talla, pues la confiabilidad. ¿Y eso de quién depende? De nosotros, básicamente de la enfermera. Somos responsables de que el niño pues no tenga problemas de anemia ni desnutrición. No sé si Anaí que puso les comentó, ¿no? De que hubo una reunión a nivel de UNICEF y como que nos echaron la culpa, ¿no? A las enfermeras decir, ellas son las que tienen al niño desde que nace. ¿Por qué tenemos niños desnutridos? ¿Por qué tenemos anemia? ¿Qué está pasando? Es nuestra responsabilidad y tenemos que hacerlo bien. O si decimos que estamos haciendo un buen control de crecimiento y desarrollo, ¿de qué aspecto va a depender para que los niños no tengan estos problemas? Hacer una buena valoración, hacer una buena medición, dar una muy buena consejería y hacer los procedimientos correctos y detectar oportunamente si hay problemas de anemia. Y saber llegar a la mamá en una consejería. Consejería, ¿cuánto tiempo nos lleva también? ¿No? O sea, a veces el señora le da tal, y no sabemos si la mamá nos entendió, y más si hemos estado apuradas o distraídas, capaz. Entonces, aspecto que debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, yo incido, tenemos que hallar la edad exacta, tenemos que tener dominio de la técnica, de preferencia se sugiere que debe ser la misma persona, pero a veces es difícil, pues no. Cuánto yo quisiera ese niño atenderlo todos los meses, cuestión de organizarnos. En mi establecimiento hemos tratado, por ejemplo, de que la enfermera que puede estar con el niño que le controle sea la misma hasta que cumpla, digamos, siquiera un año, ¿no? Habíamos separado, por ejemplo, enfermeras según ya el rol de días pares y de días impares. Los impares para que citen también en esos días, pero no nos ha funcionado, porque esto también depende pues de cada uno, ¿no? Pero sí ya hemos logrado dar responsabilidades por grupos de edad. Ojalá nos funcione. Entonces, todo para ver por qué nos está preocupando. Estamos teniendo nuevamente casos de anemia y decimos qué está pasando, ¿no? ¿Será falla en el procedimiento de la toma de muestra? ¿O será que no estamos dando una buena consejería? ¿No estamos haciendo un buen seguimiento? Entonces es nuestra responsabilidad. Igual, también aspecto es ubicación adecuada del tallímetro y la balanza. Decía, no podemos estar trasladando de un lugar a otro lugar, tiene que estar fijo, tiene que estar en lugares planas, fijas, que nos garantice una buena medición. Y considerar igual el estado emotivo del niño, ¿no? No tiene que estar irritable ni llorar. Para eso hay que hablarle al bebé. No importa si es recién nacidito. El niño entiende. Hablarles y hace mucho. Y esa es la parte de cómo lograr parte de una atención con cariño, ¿no? Y calidez. Igual incido en ropa ligera, ver esto en cuanto al mantenimiento de los equipos que vamos a utilizar. Y debemos tener, pues sí, contar con un sistema de control de calidad entre ustedes. Entrenen, vean, comparen cuánto vio, quién falla, quién es la que hace más perfecto. Ya tenemos que tratar de ver. Entonces, no olvidemos. Probablemente todavía si se va al campo, quienes trabajan en zonas de la periferia, pues, y se sale a hacer, todavía estamos usando esto, ¿no? Para los pequeñitos. Importante dos personas y la técnica la tenemos que practicar. No podemos tallar solas y garantizar. Es muy importante. Esto nos va a permitir hacer un buen diagnóstico. Igual para ambos, determinar cómo debo tallar. Y si no tengo soporte, no tengo capaz de una persona, estoy sola, pues, ¿no? Capaz la mamá tiene algún problema y no puede ayudarme, entonces miren cómo yo puedo hacer. Y todo esto requiere de entrenamiento. Por eso nosotros en mi establecimiento, por ejemplo,
quienes atendemos niños somos 6 y las 6 hemos sido estandarizadas, ¿no? Entonces, en nuestro establecimiento, quien ha estado una y entonces ella nos ha estandarizado. Y ya pues hay algunas fórmulas que también ustedes deben tener conocimiento en caso de que no tengo la tabla a mi mano, no me acuerdo cuántos gramos por día, esta formulita me ayuda. No me da con exactitud, pero sí me da un promedio. Yo ya determino en qué desviación estándar sale, si el niño está adecuado o está en límite de riesgo. Para eso también tenemos que saber, ¿no? Es importante. Aspectos que debemos tener conocimiento. ¿Qué aspectos también debemos tomar en cuenta básicamente? Como ya les he dicho, no debemos subestimar la fuerza del niño. Podemos tener problemas, se nos puede caer, ¿no? De repente por ahí engañarnos, ¿no? Está con los piecitos elevados, etc., ¿no? Es muy importante la amabilidad por ellos, no debemos renegar. Si el niño no quiere, entonces hay que tener paciencia. Debemos actuar con calma. Si estoy apurada y una mamá saber expresar y decirle de que va a tener su momento de atención, ¿no? Entonces hay que darles calma y confianza pues a la mamá. Porque hay mamás muy sobreprotectoras, no quieren ni siquiera que los estiremos al tallarles, ¿no? Llora el bebé y ya la mamá está preocupada. Entonces, importante que debemos mantener la calma, colegas. No podemos atender apuradas. Debemos brindar más bien seguridad. Y tampoco debemos dejar nunca al niño solo, ¿no? Que se nos puede caer. Quizás alguna hemos tenido esa experiencia. Y ahora con esto las mamás ya pues con esto de las auditorías están a la expectativa que algo sucede pronto y están tras nosotros, ¿no? En todo momento tenemos que estar en contacto físico con él. Hay que hablarles, hay que comunicarles, conversarles, ¿no? Entonces, para tratar de ver. En conclusión, entonces, realizar el monitoreo del crecimiento y desarrollo de las niñas y niños, todo con la finalidad de mejorar su desarrollo integral. Entonces, y a través de la detección precoz de riesgos, alteraciones o trastornos de todos estos procesos. Y debemos prestarle mucha atención para poder hacer una detección oportuna. Y a través de eso, pues promover en la familia prácticas adecuadas en cuanto al cuidado y crianza del bebé. Entonces, tratar de hablarles de lo que es la intervención temprana, darles espacios para que estimulen a su niño, para que puedan ayudar a mantener sus potencialidades, ¿no? En el niño. Y siempre, como indicamos, decir a lo que llamamos con el enfoque DIT, ¿no? Para poder determinar. Entonces, lo que tenemos que tratar de lograr ver y lograr realmente brindar pues una atención, debemos lograr pues evitar, ¿no? De que el niño tenga una baja calidad de vida. Hay que evitar que no tengamos oportunidades perdidas de captación en el niño, lograr de que tengan acceso a los servicios de salud. Si la mamá no puede venir, tenemos que nosotros salir. Si todavía hay problemas de pobreza, igual tenemos que enfrentarlas, hacer que esa mamá que tiene problemas económicos, pues acceda a nuestro establecimiento y si no, tendré que ir a buscar. Los otros aspectos que también pueden influir en la calidad del niño, pues es problemas higiene, problemas de inseguridad alimentaria, sigue habiendo la prevalencia alta en cuanto a las enfermedades infecciosas, llámense las diarreas, las infecciones respiratorias, problemas de parasitosis, problemas de desnutrición, ¿no? Y ahora que estamos viendo la otra problemática, ¿no? Que es el sobrepeso y obesidad. Estamos encontrando en niños de 1 año, 2, 3, 4 años, 5 años. No sé cómo está en vuestras zonas para poder determinar, ¿no? A cómo va esto
problemas nutricionales que estamos viendo. Y todos estos aspectos tienen que ver con el aspecto de la desnutrición, con aspectos de la anemia. Entonces, para eso tenemos que tratar de ver. Y lo otro importante, colegas, que cuando demos una consejería nutricional a los papás, hacerles recordar su rol, ¿no? Entonces hay papás a veces muy sobreprotectores, pues que los tienen ahí a los niños privados de sus áreas de entorno, no les dan el espacio o simplemente no les dan la alimentación adecuada. Entonces, tener siempre en cuenta que el rol del papá es el de acompañar, es el de proteger, es el de apoyar y sostener al bebé. Y estos hechos es importante básicamente en su momento de la alimentación. Es importante hacerle recordar esos aspectos, ¿no? Y como decía, siempre considerar también ya esto de considerar al niño, tratar de ver que para una buena evaluación nutricional tomemos en cuenta todo este proceso evolutivo que se viene en el niño, ¿no? Según su edad, desde recién naciditos. Y no olvidemos que está pues a nuestra responsabilidad. Entonces, para nosotros poder brindar una consejería adecuada. Entonces, el cuidado de la salud infantil, pues, colegas, tiene una gran repercusión, especialmente en el aspecto de la salud. ¿Y en qué momento de la vida de estos niños? Pues sus primeros años de vida. Y también, pues, considerar ahora el aspecto, hablamos de cursos de vida, ¿no? Para que este niño, pues, cuando llegue a su edad adulta, sea productivo, sea una persona realmente que tenga una vida saludable, con estilos de vida, pues buscamos, ¿no? Que tengan un bienestar. Asimismo, el efecto de la prevención de enfermedades, la detección precoz de riesgos, su tratamiento, el de fomentar hábitos saludables, especialmente en la infancia, sean perdurables, ¿no? Y para que en sus edades posteriores pues tengan una buena calidad de vida y realmente no tengan problemas nutricionales para poder determinar. Igual acá hay otro ejercicio para poder determinar ya de cómo es el diagnóstico. Entonces, si empezamos a hacer, acá nos vamos a quedar a más tiempo. Entonces, igual ya esto queda para que los puedan pasar y ustedes poder determinar, ¿no? Entonces, importante, colegas, ya dando o ya los puntos claves a tomar en cuenta para poder lograr una muy buena evaluación nutricional, para decir, este es el diagnóstico nutricional que tiene el niño. Es importante que hallemos la edad exacta. Es básico. Si yo no hallo de repente o no utilizo la fórmula, pues tengo que hallar la edad exacta. Sí o sí, es importante. En meses y en días, años, meses y días. Y eso me va a determinar para poder dar la edad exacta. Si hacemos el cálculo, pero que sea preciso, ¿no? Y tomar en cuenta, para hacer un buen diagnóstico nutricional, estos tres indicadores. Entonces, el peso para la edad es el que nos va a determinar cómo está pues, su masa corporal, ¿no? Básicamente, su crecimiento lineal y el estado actual. Si este niño está sanito, capaz se enfermó, está comiendo la cantidad adecuada para su edad. Esto es el manejo de estos tres indicadores me va a permitir dar un buen diagnóstico nutricional. Y también para poder determinar y dar el diagnóstico nutricional, yo tengo que considerar el sexo, porque manejamos las tarjetas que son diferenciales, para varón y para lo que es niña. Entonces, igual acá dejo unos datos que nos va a permitir, pues, ¿no? Determinar qué diagnóstico tiene. Entonces, ya esto quedará, entonces, para que ustedes, una vez que las tengan, las puedan desarrollar. Y desarrollan las colegas para poder determinar y ver, ¿no? Usemos las tablas y determinemos realmente cómo es el estado nutricional de estos niños y pónganse de tarea cuál sería el plan de intervención.
Importante también tomar en cuenta para este aspecto de la consejería nutricional, tomar en cuenta los 5 pasos, ¿no? Importante incidir básicamente en qué factores ha podido influir para que el niño no tenga su diagnóstico o su ganancia de peso adecuada. Entonces, hubiera sido interesante si por ahí desarrollamos, pero entiendo que deben estar ya cansaditas al tiempo de dar, pero ya esto queda igual como un encargo para que lo puedan desarrollar. Y háganlo para que ustedes vean igual si estamos haciendo un buen diagnóstico. Es un reto. Y acá hay parte de la bibliografía que nos puede permitir ayudar. Entonces, probablemente Anaí ha podido indicar, decir de que, bueno, está a punto de salir la nueva norma técnica, ¿no? La que nos va a permitir ya considerar todo lo que es el enfoque de, para ver cómo debemos de tratar al niño. Entonces, eso sería todo lo que he podido compartir con ustedes, colegas, y ya a escuchar a sus preguntas.